Atención México. Lo que se pronunció esta mañana desde Palacio Nacional toca una de las fibras más profundas de lo que significa ser mexicano. La defensa de los nuestros. Vivan donde vivan, estén donde estén. Porque hay quienes del otro lado de la frontera creyeron que podían detener, encerrar y guardar silencio sobre la suerte de nuestros connacionales sin rendir cuentas a nadie. Y se equivocaron. Hoy, desde la conferencia matutina, el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum dejó en claro que México no se queda callado, que México exige respuestas y que la dignidad de su gente no se negocia con nadie. Quédense conmigo porque en los próximos minutos van a comprender por qué este tema, lejos de ser una nota más, define la postura soberana de nuestra nación frente a la potencia más grande del mundo. Vamos directo a los hechos, que son los que mandan. En la conferencia de prensa de esta mañana, la Secretaría de Relaciones Exteriores informó que el gobierno de México ha presentado varios escritos formales ante el Departamento de Estado de los Estados Unidos por el caso de connacionales mexicanos que han perdido la vida tras ser detenidos por las autoridades migratorias estadounidenses, el llamado Servicio de Inmigración y Control de Aduanas. No es un rumor, no es una versión de redes sociales. Son documentos oficiales presentados por la Cancillería mexicana al más alto nivel del gobierno estadounidense, pidiendo una explicación clara sobre lo que ocurrió. Y aquí viene el primer dato que incomoda. Hasta el momento, según informó la propia Secretaría, las autoridades de los Estados Unidos no han dado cuenta del estatus de esas investigaciones. México pregunta, México insiste. Y del otro lado hasta ahora hay silencio. Pero la Cancillería fue más allá y reveló algo que no podemos dejar pasar. Existen varios juicios en curso al interior de los Estados Unidos sobre este mismo asunto, en distintas etapas procesales. Uno de ellos, el más doloroso de todos, tiene que ver con el centro de detención de Adelanto, en el estado de California. Es ahí, según señaló la Secretaría de Relaciones Exteriores, donde más connacionales han perdido la vida bajo custodia. Las familias de esas víctimas reclaman una sola cosa, la misma que exige el corazón de todo México, justicia. Y en este momento se aguarda que los jueces emitan una resolución. Ahora escuchen bien esta cifra, porque retrata de cuerpo entero el tamaño de lo que enfrentamos. De acuerdo con la propia Cancillería, en este momento hay alrededor de 14,000 connacionales detenidos en centros del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas y de la Oficina Aduanas y Protección Fronteriza, a la espera de ser repatriados o resolviendo algún recurso legal contra esa repatriación. 14. o mexicanas y mexicanos. 14,000 familias viviendo a la distancia la angustia de no saber qué va a pasar mañana. Detrás de cada número hay un nombre, una historia, una madre que aguarda una llamada. Y aquí es donde se marca la diferencia, donde se ve de qué está hecho este gobierno. Frente a esa realidad, México no se cruzó de brazos ni se conformó con un comunicado de protesta. La Secretaría de Relaciones Exteriores ha activado la protección consular en toda la línea. Ha acompañado a las familias en la repatriación de los cuerpos, ha respaldado la realización de análisis forenses independientes y ha brindado acompañamiento legal y financiero a quienes decidieron emprender acciones jurídicas en las cortes estadounidenses. Más todavía, México se ha sumado como amicus curiae a los procesos legales que se siguen allá, es decir, como una parte que aporta argumentos y elementos al tribunal para que se conozca toda la verdad. Y ha anunciado que llevará estos casos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Eso, señoras y señores, es defender a los tuyos con instituciones, con derecho y con la frente en alto. Porque aquí está el contraste que lo define todo. Mientras del otro lado se señalan omisiones y graves deficiencias en la atención médica de las personas bajo custodia, junto a una cadena de silencios que no termina. De este lado hay un Estado que documenta cada caso, que exige respuestas, que acompaña a cada familia y que no pide permiso para defender a su gente. La presidenta Claudia Sheinbaum lo ha dicho con una claridad que no deja lugar a dudas. Se trata de respetar los derechos humanos, y México no está de acuerdo con estas formas de detención de ninguna persona, y mucho menos de los hermanos, que trabajan honradamente del otro lado de la frontera. Y conviene entender el marco completo, porque nada de esto ocurre en el vacío. Apenas ayer, según informó la Secretaría de Relaciones Exteriores, hubo una llamada telefónica entre el gobierno de México y el secretario de Estado de los Estados Unidos. Una conversación descrita como respetuosa y cordial, de cerca de media hora. En esa relación hay cooperación real y resultados concretos. La propia Cancillería reportó una disminución del 76% en los aseguramientos de fentanilo en la frontera desde el inicio de esta administración.
Hay diálogo en materia de seguridad, hay avances en migración, y esta misma semana habrá una reunión de un grupo bilateral de trabajo. Pero es enorme. Ese diálogo tiene un límite que México no cruza jamás: la injerencia. Porque una cosa es cooperar entre vecinos de igual a igual sobre la base del respeto mutuo. Y otra muy distinta es aceptar que se atropelle la dignidad de los mexicanos o que se pretenda dictar desde afuera lo que se decide dentro de nuestro territorio. La presidenta ha sido categórica una y otra vez. No se permite la injerencia, no se tolera la violación a la soberanía y se exige respeto. Ese es el equilibrio que sostiene este gobierno y que muy pocos saben sostener. Relación con el vecino, sí. Sometimiento ante el vecino, jamás. Y hay un detalle que casi nadie menciona y que ustedes merecen conocer. Existen sectores de la ultraderecha de aquel país que quisieran romper por completo la relación entre México y los Estados Unidos. No quieren cooperación comercial, no quieren entendimiento en seguridad, no quieren diálogo en ningún tema. Buscan el quiebre, buscan el choque, buscan el conflicto permanente. Y la respuesta de México ha sido tan inteligente como firme: mantener la relación sobre principios claros, porque eso le conviene a los dos pueblos, sin renunciar ni un solo milímetro a la defensa de los nuestros. Eso es estatura de Estado. Eso es gobernar con la cabeza fría y el corazón puesto en la gente. Y esa firmeza no se queda en las palabras. Según se informó esta mañana, el gobierno de México ha dejado muy en claro su posición frente a las solicitudes de detención urgente con carácter de extradición que llegan desde los Estados Unidos. La línea es nítida y no admite matices. México coopera dentro de la ley, pero no acepta injerencia en sus decisiones ni en sus procesos. Cada solicitud se revisa conforme al marco jurídico mexicano, bajo las reglas mexicanas, en los tiempos mexicanos. No se actúa por presión, no se actúa por amenaza, no se actúa por capricho del exterior. Se actúa conforme a derecho y conforme al interés de la nación. Esa distinción, que puede sonar técnica, es en realidad el corazón de la soberanía. Ser un socio confiable sin dejar de ser jamás un país libre que manda en su propia casa. Y mientras tanto, México no ha dejado de ser lo que siempre ha sido: un país profundamente humanitario. La propia Cancillería aclaró esta mañana que no existe ningún acuerdo para recibir deportados de terceros países. Pero cuando llegan a nuestro suelo personas de otras nacionalidades, México no les cierra la puerta. Las atiende por razones humanitarias y busca caso por caso la mejor alternativa, ya sea el retorno voluntario a su país o la posibilidad de quedarse en condiciones dignas. Mientras unos levantan muros y guardan silencio frente al dolor, México tiende la mano. Conviene recordar, además, con qué fuerza enfrenta México esta tarea. Nuestro país cuenta con la red consular más extensa del mundo en territorio estadounidense. Decenas de consulados desplegados precisamente para acompañar, proteger y representar a nuestros connacionales en los momentos más difíciles. Esa red no es burocracia. Es el brazo con el que la nación llega hasta el último rincón donde haya un mexicano que necesite ayuda. Y a esa estructura se suma una estrategia sostenida que no afloja. Escritos formales ante el Departamento de Estado. Participación como amicus curiae en los litigios. El anuncio de llevar los casos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el respaldo directo a cada familia. No es una reacción aislada. Es una política de Estado que se ejerce todos los días con orden y con firmeza. Y mientras los jueces del otro lado preparan sus resoluciones, México no deja de insistir. Cada escrito, cada gestión, cada acompañamiento es un recordatorio de que estos casos no van a quedar en el olvido, de que no se van a archivar en silencio, de que hay un país entero pendiente de lo que ocurra. Hagamos cuentas claras de lo que representa todo esto. Alrededor de 14,000 connacionales detenidos. Familias mexicanas reclamando justicia en tribunales extranjeros. Un centro de detención señalado por graves deficiencias y omisiones. Y frente a ese panorama, un gobierno que no se esconde, que presenta escritos formales, que acompaña a las víctimas, que acude a las instancias internacionales y que defiende su soberanía sin pedirle disculpas a nadie. Esa, y no otra, es la postura de un país que se respeta a sí mismo y que hace respetar a su gente. Y no perdamos de vista quiénes son las personas de las que hablamos. No son cifras frías ni expedientes. Son trabajadoras y trabajadores que cruzaron la frontera buscando un futuro mejor para sus familias, que sostienen con su esfuerzo a comunidades enteras a ambos lados de la línea, que envían su apoyo a sus padres, a sus hijos, a sus pueblos. Son gente honrada que aporta, que produce, que construye. Por eso defenderlos no es solo un deber legal, es un acto de justicia y de gratitud nacional. México no los ve como un problema que despachar, los ve como lo que son, parte viva de la patria.
Aunque la frontera los tenga lejos, lo que está en disputa no es un simple trámite diplomático, es el principio más elemental de todos, que ningún mexicano valga menos por estar lejos de casa, que la vida de cada connacional importe lo mismo aquí que allá, y que cuando se pisotea la dignidad de uno solo, responde la nación entera. La presidenta Claudia Sheinbaum lo ha sintetizado en una idea que vale la pena llevarse grabada: cooperación con respeto, defensa sin titubeos y soberanía como una línea que no se cruza. México llega a esta exigencia con la fuerza moral de quien tiene la razón y con el peso de una de las economías más grandes del mundo. No suplica, no mendiga. Reclama lo que es justo por la vía del derecho y de la diplomacia, con la dignidad intacta. Porque la defensa de los mexicanos en el exterior no es un favor que se concede. Es una obligación que este gobierno asume todos los días, sin descanso y sin condiciones. Si quieres seguir de cerca cómo México defiende a su gente y su soberanía frente a las presiones del exterior, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguna actualización. Y comparte este video con alguien que necesite entender lo que verdaderamente está ocurriendo. Déjame tu opinión en los comentarios. ¿Qué otras acciones crees que debería tomar el gobierno de México para proteger a nuestros connacionales y exigir que se esclarezcan estos casos? Los leo a todos. Seguiremos informando paso a paso sobre la defensa de la dignidad y la soberanía de México.